Mi nombre es Claudia, y hace 3 años mi vida giraba en torno a una sola cosa: a salvar a mi hijo. Yo era madre soltera, trabajaba como recepcionista en una clínica dental y hacía trabajos ocasionales por la noche para pagar las cuentas a mi hijo. Mateus tenía 6 años en ese momento y sufría de una rara enfermedad autoinmune. El tratamiento era caro, pero el seguro médico debería cubrirlo, al menos eso es lo que dijeron cuando firmé el contrato. Sin embargo, cuando la enfermedad empeoró y el médico solicitó un medicamento específico, la compañía de seguros se lo negó. Primero afirmaron que faltaban documentos, entonces que la medicina era experimental y luego, silencio. Yo llamaba todos los días, iba personalmente, pero me tiraban de un sector a otro. Fue como chocar contra una pared invisible. Al principio pensé que era incompetencia, un sistema burocrático lento. Pero después de semanas de ser ignorado, escuché a un médico susurrarle a una enfermera que el seguro siempre hacía esto con los tratamientos costosos, esperando que las familias se dieran por vencidas o murieran en el intento. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban negando la vida de mi hijo por dinero. Fue entonces cuando me di cuenta: si quería salvar a Mateus, tendría que jugar sucio. No pude aceptar un no. Entonces hice algo que nunca imaginé que harían: pirateé el sistema del hospital. No soy un hacker ni nada por el estilo, pero después de años de lidiar con papeleo médico, sabía dónde buscar. Trabajar en una pequeña clínica me enseñó a navegar por los sistemas internos de los planes de salud y, con un poco de observación, descubrí que el hospital utilizaba una plataforma similar. Durante una de mis visitas, noté que los asistentes dejaron el escritorio sin bloquear la computadora. Esperé mi oportunidad y cuando uno de ellos fue al baño, me deslicé en la silla y comencé a escribir. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los sonidos a mi alrededor. Sabía que tenía minutos antes de que alguien se diera cuenta. Conseguí entrar en los registros internos de la compañía de seguros y comencé a buscar el nombre de Mateus. Pero en lugar de simplemente encontrar el estado de la solicitud, me encontré con un documento titulado Protocolo de Contención de Costos. Abrí el archivo y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era una lista de pautas internas que detallaban cómo denegar aprobaciones para tratamientos costosos sin que los pacientes se dieran cuenta del patrón. Tenía reglas absurdas, como retrasar las respuestas durante X días para inducir la abstinencia y sugerir tratamientos alternativos ineficaces antes de conceder la aprobación. Lo peor de todo, un gráfico mostró que cuanto más tiempo tardaba la aprobación, menos pacientes terminaban recibiendo el tratamiento. Literalmente estaban esperando que la gente muriera. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas del documento. Había códigos, directrices e incluso conversaciones internas entre directores que discutían tasas de rechazo aceptables. Quería imprimirlo todo, pero no podía correr el riesgo. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotografías de la pantalla, una por una. El sudor corría por mi nuca, y en cualquier momento alguien podía aparecer detrás de mí. Cuando terminé, cerré todo y volví a mi asiento en la recepción como si nada hubiera pasado. Mi corazón seguía latiendo como un tambor, pero ahora había otro sentimiento mezclado con el miedo en ira. No fue solo Mateus. ¿Cuántas otras familias habían perdido a alguien debido a estas reglas sucias? Esa noche, en casa, me senté en la mesa de la cocina y pasé horas mirando las fotos. Cada detalle reforzaba lo que ya sabía. A la compañía de seguros no negaba tratamientos por falta de recursos, sino para obtener más ganancias. Calcularon hasta dónde podían extender una negación antes de que la persona acudiera a los tribunales o se diera por vencida. Y lo peor, en allí había nombres: médicos, gerentes, administradores, personas que sabían exactamente lo que hacían. Necesitaba decidir qué hacer con ello. Una parte de mí quería correr a la prensa y exponer todo. Pero ¿qué pasaría si descubrieran que fui yo? Había hackeado un sistema. Si me atraparan, podrían acusarme de un delito y quitarle el seguro médico a Mateus. ¿Qué pasaría si hicieran algo peor? Pasé la noche despierto, mirando la pantalla de mi celular, leyendo y releyendo cada una de esas páginas, como si de alguna manera mi cerebro encontrara una salida milagrosa a
pero no lo hubo. Si lo denunciara, podría poner en riesgo la vida de Mateus. Si permaneciera en silencio, estaría condenando no solo a él, sino a todas las demás personas que dependen de este plan de salud. La ira ardía en mi pecho como un hierro candente. Quería romperlo todo, gritar, hacerle sentir a esa gente al menos un fragmento de la desesperación que causaban. ¿Pero qué podía hacer? Yo solo era una madre intentando salvar a su hijo. Eran un imperio de $1,000 millones. A la mañana siguiente, todavía despierto, vestí a Mateus y lo llevé al hospital para otra cita. En el camino, hablaba de unos nuevos dibujos animados que había visto, riendo, distraído. Y yo por mi parte hacía como si todo estuviera bien, que mi cabeza no me explotaba. Cuando llegamos, el médico que siempre nos atendió me llevó aparte. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo oyera, y dijo en voz baja a Claudia: "Lo intenté, pero el sistema lo rechazó nuevamente. Dijeron que su solicitud ha sido archivado. No negado, archivado. Como si mi hijo fuera un trozo de papel que pudiera tirarse al fondo de un cajón. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No pude esperar más. Si quisieran enterrarme en burocracia, yo los enterraría en evidencia. Llamé a una periodista de investigación que había seguido durante años, una mujer que ya había expuesto escándalos de corrupción. Le conté brevemente lo que tenía, y ella me pidió que nos reuniéramos esa misma noche. Pero antes de eso, necesitaba asegurarme de que Mateus no fuera blanco de represalias. Pasé toda la tarde buscando otras opciones, otros planes de salud, cualquier cosa que nos diera un mínimo de seguridad en caso de que todo saliera mal. Pero la verdad era no tenía ni tiempo ni dinero. Cuando cayó la noche, dejé a Mateus con mi vecina, una señora que a veces lo cuidaba, y salí a encontrarme con el periodista. El lugar acordado era una cafetería pequeña y discreta. Entré y la vi sentada atrás, jugando con su teléfono celular. Ella levantó la mirada y me hizo una seña con un sutil gesto. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo, Claudia? Fue lo primero que dijo, en serio. Si esto es tan grave como parece, podrías estar poniéndote en peligro. Tragué saliva con fuerza, pero le entregué mi celular para que viera las fotos. La periodista deslizaba sus dedos por la pantalla, analizando cada documento, su expresión cada vez más cerrada. Después de unos minutos, dejó escapar un largo suspiro y murmuró: "Ann, esto es el infierno". La periodista me dijo que había oído hablar de estas prácticas antes, pero que nunca tenía pruebas concretas. Ella sugirió que hiciéramos una denuncia pública, que expusiéramos todo al mundo, pero me advirtió nuevamente: las consecuencias podrían ser devastadoras, tanto para mí como para Mateus. Lo que más me aterrorizó fue el hecho de que ella dijera que no estaba segura de que yo tuviera una posibilidad real de ganar una batalla como esta. El sistema estaba corrupto desde dentro, y como yo, miles de madres, padres, ancianos y personas que no estaban en condiciones de luchar contra un monstruo financiero como ese, simplemente estaban siendo descartados. Pero al mismo tiempo, parecía convencida de que si actuábamos rápidamente, podríamos hacer algo grande. Estaba en una encrucijada. La idea de exponer el plan de salud me hizo sentir que finalmente estaba haciendo algo por Mateus, pero al mismo tiempo, cada segundo me traía más dudas y miedo. Y si no funciona, pensé, ¿qué pasa si, al intentar salvar a mi hijo, lo pongo en aún más peligro? Incluso con todos mis miedos, algo dentro de mí me decía que, en el fondo, no tenía otra opción. La vida de mi hijo estaba en juego, y si tenía la oportunidad de salvar también a otras personas, no podía dejarla escapar. Pero antes de tomar cualquier acción, necesitaba asegurarme de tener todas las pruebas. Cada documento, cada conversación grabada, no podía cometer ningún error. En los días siguientes continué investigando, entré a otros sistemas, accedí a archivos que nunca imaginé que existían. Cada descubrimiento me dejaba más horrorizado, pero también más decidido. Sabía que estaba cavando un hoyo profundo y peligroso, pero con cada documento que encontraba, sentía que me estaba acercando a algo que podría cambiarlo todo. Hice copias de todo lo que pude conseguir, organicé la información y preparé una denuncia bien estructurada, con todos los detalles que el periodista me pidió. Ella ya estaba movilizando un equipo para brindar apoyo, lo que aumentó aún más la tensión.
Estaba claro que al exponer el caso, muchos se sentirían amenazados y no sabía hasta dónde llegaría la ira de gente que por dinero estaría dispuesta a destruir la vida de otros. Pero una noche, mientras estaba en casa revisando nuevamente las pruebas, sucedió algo extraño. Sonó el teléfono y cuando respondí, una voz masculina tranquila y silenciosa dijo: sé lo que estás haciendo, Claudia, y si continúas, tu hijo pagará el precio. Me quedo congelada en el lugar, sin palabras. Lo que más me dio escalofríos fue la frialdad de esa voz, como si se tratara de alguien que ya estaba acostumbrado a hacer ese tipo de amenazas. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Fui a la habitación de Mateus y lo vi durmiendo, tranquilamente, como si nada estuviera pasando. Pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. Esa amenaza me afectó de una manera que no sabía cómo afrontar. Sabía que estaba tratando con algo más grande que yo mismo, algo mucho más poderoso. Esa llamada telefónica me mostró que si quería seguir adelante, tendría que estar dispuesto a pagar un precio muy alto. Pero cuando miré a Mateus, sentí que no tenía otra opción. Lo necesitaba, y si dejaba pasar la oportunidad, estaba condenando su vida. Al día siguiente me reuní con el periodista, quien ya tenía toda la estructura montada para sacar la historia. Pero sabía que estaba a punto de entrar en un juego mucho más grande, y que, si no teníamos cuidado, podríamos terminar perdiéndolo todo. La noche en que finalmente se emitió el informe, me quedé solo en casa, esperando el impacto. Sabía que la guerra apenas comenzaba. El teléfono seguía sonando, periodistas querían más información, políticos me pedían que me pusiera en contacto con ellos, abogados me ofrecían servicios gratuitos, pero también comencé a recibir llamadas extrañas y mensajes anónimos, amenazando a mi familia. Y entonces, ese sentimiento de que había cruzado una línea sin retorno comenzó a crecer dentro de mí. Lo que más me asustaba no eran las amenazas, sino la sensación de que el sistema me había visto, me estaba observando. Sabían que yo tenía la evidencia y ¿qué harían para asegurarse de que nadie más lo descubriera? Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla. A medida que las noticias invadieron los medios, comencé a darme cuenta de que la respuesta de la gente era mucho más agresiva de lo que había imaginado. De repente, me encontré completamente aislado. Los amigos comenzaron a mudarse, al igual que los miembros de la familia. Era como si la presión hiciera que todos a mi alrededor retrocedieran. Como si simplemente acercarse a mí los pusiera en peligro. Empecé a sentir una creciente paranoia y en cada esquina me preguntaba, ¿será él? ¿Me estarán siguiendo? Las amenazas comenzaron a volverse físicas. Alguien empezó a dejar notas anónimas en mi puerta, diciendo que la factura llegaría antes de lo que pensaba. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Una noche, después de un día agotador, cuando por fin logré dormir un poco, me desperté con un ruido extraño que venía de la cocina. Me levanté con el corazón acelerado, tratando de no despertar a Mateus, que todavía dormía. Las luces estaban apagadas y todo parecía normal, excepto el hecho de que el teléfono fijo sonaba sin parar y no había nadie en la línea. Cogí el teléfono, intentando calmarme, cuando me di cuenta de que la llamada provenía de un número desconocido, un número que nunca había visto antes. Decidí responder, pero en el momento en que hablé, un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Esta vez no fue una amenaza, fue solo un suspiro, como si alguien estuviera esperando escucharme. A la mañana siguiente de aquella llamada me invadió una sensación extraña. La tensión en el aire parecía haberse disipado, pero no había alivio, solo un profundo vacío. Las amenazas cesaron, las llamadas telefónicas cesaron y para mi sorpresa, el tratamiento de Mateus finalmente fue aprobado. Pero la victoria no fue dulce. Con cada sonrisa que daba mi hijo al recibir lo que necesitaba, recordaba el precio que había pagado por ello. Sabía que, aunque la batalla estaba ganada, la guerra aún estaba lejos de terminar. El miedo nunca me abandonó del todo y los recuerdos de aquellas noches, las amenazas, la tensión constante, todavía acechan mi sueño. El sistema que casi destruyó la vida de mi hijo permanece intacto, sigue manipulando y sigue destruyendo a otras familias. Pero de alguna manera encontré la fuerza para luchar, y al final fue por él, por Mateus, que pude soportar. No sé qué me depara el futuro, pero sé que, al menos por ahora, he hecho lo que he podido.
No me arrepiento de nada. La lucha por la vida nunca será fácil, pero por un momento podremos respirar. Y eso, de alguna manera, ya es una victoria.